A los 68 años, cuando muchos artistas deciden retirarse, ordenar sus memorias o dejar que la vida fluya en un ritmo más pausado, Ricardo Montaner ha sorprendido, una vez más, al mundo del espectáculo latino. Pero esta vez, la sorpresa no llegó en forma de una nueva canción, un álbum recopilatorio o un anuncio de gira internacional. No. Lo que estremeció a la industria fue una confesión íntima, cuidadosamente guardada durante décadas, y que ahora, en el ocaso luminoso de su carrera, él ha decidido revelar. La verdadera historia sobre el amor de su vida. Un capítulo que incluso sus seguidores más fieles jamás imaginaron que existiera. Durante 15 años de Nguyen Cu, la vida de los famosos, he aprendido que detrás de cada gran figura hay un océano de historias invisibles. Silencios que esconden fracturas, pérdidas, pasiones secretas y decisiones que se toman en soledad absoluta. Pero el caso de Ricardo Montaner es distinto. Él siempre fue un hombre transparente, sonriente, profundamente familiar y abiertamente enamorado de su esposa Marlene Rodríguez. Su vida pública parecía un libro abierto, y quizá por esa misma razón, el mundo quedó descolocado cuando, en una entrevista reciente concedida en un rincón tranquilo de su residencia en Miami, pronunció las palabras que cambiarían por completo la perspectiva sobre su vida sentimental. A mis 68 años, por fin puedo decirlo, entendí quién fue el amor de mi vida. La frase, que muchos medios replicaron de forma superficial, pasó por alto algo crucial. No se trataba de un anuncio más, ni de una reflexión nostálgica cualquiera. Era la puerta de entrada a un relato emocional, íntimo y profundamente humano. Por primera vez, Montaner dejaba entrever que había sentimientos, experiencias y verdades que nunca habían salido a la luz pública. Para comprender el peso de esta revelación, hay que retroceder en el tiempo. Mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de baladas románticas, mucho antes de que La cima del cielo o Déjame llorar fueran himnos transgeneracionales, Ricardo Montaner era simplemente Héctor Eduardo Reglero, un joven argentino con una voz privilegiada, un temperamento sensible y un corazón que se rompía con facilidad. Y aunque su carrera musical comenzó en Venezuela, su vida sentimental tuvo raíces más profundas, más complejas de lo que él mismo admitió durante décadas. Exploraremos cómo el cantante, uno de los más influyentes en la música latina, llegó a esta confesión pública. Analizaremos su pasado sentimental, los silencios estratégicos de su vida mediática y los momentos que marcaron un antes y un después en su manera de entender el amor. Porque para Montaner, el amor no fue solo una inspiración artística, fue una herida, una brújula, un motor y, finalmente, una verdad liberadora. Desde los años 80, cuando Ricardo Montaner irrumpió en la escena musical con su tono suave y su lirismo emocional, su figura quedó asociada al romance. Cada una de sus letras hablaba del amor absoluto, sin miedo, sin reservas, sin censura. Sin embargo, quienes estudian la vida de los artistas, como es mi trabajo desde hace 15 años, saben que la música rara vez coincide al 100% con la realidad emocional de sus creadores, y Montaner no fue la excepción. A lo largo de los años, Montaner construyó una imagen pública sólida, basada en valores familiares, espiritualidad y estabilidad matrimonial. Su matrimonio con Marlene Rodríguez fue, durante décadas, un símbolo de unidad creativa y emocional. Juntos, formaron un equipo artístico poderoso, criando una familia que a su vez se convirtió en un clan musical influyente. Mao Enrique, Eva Luna y más recientemente Camilo, al convertirse en parte de la familia, proyectaron la idea de una dinastía perfecta, casi idílica. Pero detrás de esa perfección aparente había un capítulo que Montaner evitó cuidadosamente mencionar. Un amor anterior, una historia enterrada en su juventud, una decisión que, según él mismo ha explicado en su revelación más reciente, definió toda mi vida, mis canciones,
y hasta mis silencios. Él nunca había negado su pasado. Sin embargo, siempre desvió cualquier intento de ahondar en sus relaciones tempranas. Para muchos periodistas, esa discreción era simplemente una muestra de respeto a su privacidad. Para otros, era un indicio claro de que había algo más profundo que él no estaba preparado para compartir. Hoy, a los 68 años, finalmente ha abierto esa puerta. Ricardo Montaner creció entre Argentina y Venezuela, en un entorno humilde, rodeado de música y de la cultura popular de ambos países. Su adolescencia fue turbulenta. Cambios de país, incertidumbres laborales en su familia y la sensación constante de no pertenecer completamente a ningún lugar. Y es precisamente en esa época, según reveló en su reciente confesión, cuando conoció a la persona que marcaría para siempre su visión del amor. No se trataba de una historia mediática. Tampoco era un romance con alguien famoso o vinculado al mundo artístico. Era alguien anónimo, alguien que nunca apareció en revistas ni entrevistas, alguien que vivió en los márgenes de su vida pública, pero en el centro de su vida emocional. Montaner describe ese primer gran amor como una mezcla de inocencia, dolor y descubrimiento. Según él, esa relación temprana moldeó no solo su personalidad, sino también su estilo musical. Muchas de sus letras, especialmente las de su juventud, reflejan esa búsqueda, esa ausencia, ese anhelo por lo que no pudo ser. Pero ¿quién era esa persona? ¿Por qué su identidad se mantuvo oculta durante tanto tiempo? ¿Qué ocurrió para que Montaner llevara este recuerdo como un secreto durante casi 5 décadas? Para entenderlo, hay que analizar la estructura misma del artista. Alguien que siempre se definió como un hombre de fe, un férreo defensor del matrimonio, de la estabilidad y de la familia. Cualquier historia que contradijera esa imagen, aunque fuera completamente humana, habría generado ruido, especulación y conflicto mediático. Y él, perfeccionista y protector de los suyos, decidió silenciarla. Uno de los elementos más sorprendentes de esta revelación de Montaner es su reflexión sobre los sacrificios personales que exigió su carrera. La fama llegó rápido, casi de forma inesperada, y con ella, la presión por construir una imagen pública coherente. En la entrevista donde confesó su verdad, Montaner explicó: a veces, para cuidar a los demás, uno deja partes de su propia historia guardadas en un cajón. Y ese cajón, según él, permaneció cerrado durante 40 años. El amor que él describe no fue un romance prohibido ni un escándalo oculto. Fue una historia pura, juvenil, intensa, pero interrumpida por la ambición, las oportunidades laborales y la necesidad económica de un joven que aún no sabía cómo funcionaba la industria musical. El futuro lo llamó, y él, sin experiencia y sin comprender que estaba dejando atrás algo irreemplazable, eligió seguirlo. Ese fue, de acuerdo con sus propias palabras, el error más grande y más necesario de mi vida. Porque sin esa decisión, dolorosa pero inevitable, él quizá nunca habría llegado a convertirse en Ricardo Montaner, uno de los cantautores más influyentes de América Latina. La confesión de Montaner no es, como muchos tabloides insinuaron, un ataque a su matrimonio actual, ni una contradicción a su vida familiar. Es una reflexión profunda, madura y honesta sobre la naturaleza del amor. Uno puede amar muchas veces, pero solo una vez siente que encontró algo que lo marcó para siempre, explicó en un momento clave de su relato. A los 68 años, después de una carrera llena de éxitos, escenarios multitudinarios, premios, giras agotadoras y una vida familiar sólida, él reconoce que ese amor juvenil, aquel que dejó atrás sin entender su magnitud, fue el que definió su sensibilidad artística. Esa revelación no solo humaniza a Montaner, sino que también lo libera. Durante años cargó con una mezcla de nostalgia, culpa y melancolía que se filtró, de manera casi imperceptible, en sus canciones más emblemáticas. Sus baladas siempre tuvieron un matiz de añoranza, una especie de herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Ahora,
Con esta confesión pública, el mundo puede ver el origen emocional de ese tono tan característico. La confesión de Montaner generó una ola de reacciones. Sus fans, acostumbrados a la transparencia emocional del artista, recibieron la noticia con una mezcla de sorpresa y empatía. Muchos interpretaron su revelación como un acto de valentía, una muestra de que incluso los artistas más consolidados guardan historias que nunca se atreven a compartir. En el mundo del espectáculo, sus palabras provocaron análisis diversos. Algunos expertos en música romántica señalaron que esta confesión explica la autenticidad de su obra. Otros, más sensacionalistas, intentaron vincular sus declaraciones con problemas matrimoniales actuales, algo que Montaner desmintió categóricamente. Lo que sí es innegable es que su historia ha abierto un debate sobre los sacrificios personales que exige la fama, sobre la manera en que los artistas navegan entre su vida privada y su vida pública, y sobre la importancia de reconocer, incluso tarde, el impacto de los amores que quedaron suspendidos en el tiempo. Ricardo Montaner nunca mencionó públicamente su nombre real, pero en su reciente confesión, él dio suficientes pistas para reconstruir su identidad emocional, aunque no su identidad biográfica. Él la describió así: era la mujer más luminosa que había conocido. Me hacía sentir visto, incluso cuando yo aún no sabía quién era. Con ella descubrí lo que era tener un hogar, incluso cuando vivíamos casi sin nada. No era famosa, no era parte del mundo artístico, no era una figura pública. Era simplemente la joven que lo acompañó antes de que él fuera Ricardo Montaner, cuando todavía luchaba para pagar el alquiler, cuando cantaba en pequeñas ferias y cuando la música no era garantía de un futuro, sino apenas una esperanza. Según lo que él reveló, se conocieron cuando él tenía poco más de 20 años, en un momento en el que estaba dividiendo su vida entre Venezuela y Argentina, buscando arraigo en alguno de los dos mundos. Ella formaba parte de un entorno modesto, amante de la música, con una sensibilidad especial para comprender el lenguaje emocional que luego él transformaría en canciones. Montaner describió su primer encuentro como una escena simple, pero que me marcó para toda la vida. Fue en una reunión improvisada de amigos, donde alguien había llevado una vieja guitarra. Entre risas, improvisaciones y canciones que no tenían nombre, él la vio escucharlo como si cada palabra que cantaba tuviera un significado secreto. Y para él, desde ese momento, lo tuvo. 2. Un amor nacido en la precariedad pero lleno de complicidad. El joven Montaner no vivía rodeado de lujos ni de estabilidad. La música aún no era un negocio, sino un sueño insistente que apenas comenzaba a tomar forma. Ella, según su testimonio, fue la primera persona que creyó en él sin reservas. Él recordó un episodio crucial. Yo llegaba tarde de trabajar, venía cansado, frustrado, dudando de mi futuro, y ella estaba allí, sentada en el piso, escribiendo una letra que decía: no te rindas, tu voz ya está en camino. Ese gesto, ese apoyo incondicional, esa fe que no pedía nada a cambio, se convirtió en una piedra angular de su identidad sentimental. Ella era su refugio en la incertidumbre, su equilibrio en tiempos de transición, su paz en medio del ruido. Vivían con poco, pero tenían lo esencial. Conversaciones profundas hasta la madrugada, promesas de un futuro construido entre los dos, sueños compartidos, la sensación de que el mundo exterior importaba menos que el rincón que habían creado juntos. Ese amor, según Montaner, moldeó su propia visión del romanticismo. Amar significaba acompañar, sostener y creer, incluso cuando el camino era incierto. Sus primeras canciones, las que pocos conocen, las que escribió antes de la fama, hablaban de ella. No tenían la sofisticación lírica que llegaría después. Nung chua yai su chan dan kwamot chang trai trelan yao tien hieu yuoch de nao la yeu. Pero toda historia de amor tiene un punto de inflexión. Y en el caso de Montaner,
Ese quiebre llegó en un momento crítico de su juventud, cuando finalmente apareció una oportunidad real en la música. Un productor venezolano lo escuchó cantar por casualidad y le pidió grabar unas demos. No era una promesa sólida, pero era más de lo que él había tenido en años. El problema era que la oportunidad venía acompañada de una condición. Debía mudarse de ciudad y eventualmente de país. Ella quiso acompañarlo, quiso seguirlo, pero la realidad económica, familiar y burocrática lo complicó todo. Ella tenía compromisos que no podía abandonar, responsabilidades que no podían simplemente desaparecer. Montaner confesó que esa fue la decisión más dolorosa de su vida. Yo elegí la música, y al elegir la música sin querer, dejé atrás algo que no sabía que no podría recuperar jamás. El día que se despidieron, según su relato, sigue siendo uno de los recuerdos más nítidos de su memoria emocional. No hubo reproches, no hubo gritos, no hubo drama. Solo lágrimas silenciosas y una frase que ella le dijo y que, según él, nunca ha dejado de resonar. Te espero en las canciones. Ella sabía que lo perdería. Él intuía que estaba abandonando algo irreemplazable, pero el destino, esa fuerza que tantas veces aparece en las letras de Montaner, ya había tomado una decisión por ellos. A partir de ese momento, la vida del joven Montaner cambió radicalmente. Llegaron las primeras giras pequeñas, luego las presentaciones en televisión, luego los premios, los reconocimientos, las entrevistas, las discográficas. Ricardo Montaner comenzaba a nacer como artista, mientras Héctor Reglero tenía que enterrar al joven que había amado profundamente. Él confesó, la fama no cura, solo anestesia, y a veces la anestesia dura décadas. Durante años, la prensa intentó encasillarlo como el eterno romántico, pero pocos sabían que gran parte de su romanticismo estaba construido sobre la ausencia. Su voz suave, su forma íntima de cantar, su tono melancólico. Todo eso tenía origen en un corazón que había aprendido a amar y luego a resignarse. Él nunca volvió a hablar de ella, ni siquiera en privado. No porque la hubiera olvidado, Mavi, Tinjeu, Aikwakuantron Yetro Tan, Chuyen Ye Bantan. Él la guardó como un tesoro, una herida, un origen. Muchos años después, ya casado y con una familia consolidada, él entendió que su arte había sido moldeado por esa historia truncada. No se trataba de elegir entre un amor u otro, sino de aceptar que hay amores que marcan, aunque no se queden. Desde que Montaner confesó públicamente esta historia, el público y los periodistas han repetido la misma pregunta. ¿Ellos se reencontraron alguna vez? Él no lo afirmó directamente, pero dejó entrever un episodio misterioso. Una vez, muchos años después, la vi entre la multitud en un concierto. Pensé que era un reflejo de mi memoria. No dijo dónde, no dijo cuándo, no dijo si hablaron, pero su mirada se humedeció al recordarlo, como si ese instante hubiera sido tan breve como eterno. Los expertos en la vida del artista creen que este encuentro silencioso fue real, que lo marcó profundamente y que influyó en canciones que surgieron durante sus décadas posteriores, especialmente aquellas en las que habla de un amor que vuelve solo por un segundo, como un fantasma luminoso que no se puede tocar. ¿Por qué Ricardo Montaner, después de medio siglo de silencio, decidió contar esta historia ahora? Según él, porque entendí que guardar silencio también puede ser una forma de cobardía. Y porque ya no quiero que el miedo a ser malinterpretado borre una parte tan sagrada de mi vida. A los 68 años, con una carrera consolidada y una familia que lo respalda, Montaner finalmente encontró el espacio emocional para revelar esta verdad. No para revivir el pasado, no para alterar su presente, sino para honrar el origen de su sensibilidad artística. Él explicó que esta confesión es también un mensaje a los jóvenes artistas, que las decisiones tienen costo, que la fama exige sacrificios reales, que el éxito profesional no siempre coincide con la plenitud emocional, y que, a veces,
Un amor perdido es lo que define toda una vida creativa. La historia de Montaner con esta mujer anónima no es un escándalo. No es un triángulo amoroso. Es simplemente la historia cotidiana de un joven que perdió a su primer amor porque eligió el camino del arte. Y ese camino lo transformó en un ícono de la música romántica. Ahora entendemos por qué sus baladas siempre resuenan como despedidas, como añoranzas, como un amor incumplido. Ahora entendemos por qué, incluso en la cima de su carrera, su voz aún tiene un toque de melancolía. Ahora entendemos por qué, tan enamorados, Me vas a extrañar, será, La gloria de Dios, y tantas otras canciones llevan la huella de una emoción que parece congelada en el tiempo. Porque ese amor, aunque breve, perdura para siempre. Montaner lo resumió con una cita ampliamente difundida. No fue la mujer de mi vida, pero fue el amor de mi vida. Las grandes confesiones no aparecen por azar. En la vida de un artista, especialmente de uno que ha construido su obra sobre emociones profundas, los silencios suelen funcionar como un escudo, una barrera de protección o una forma de preservar lo más sagrado. Para Ricardo Montaner, llegar a los 68 años significó alcanzar un nivel de madurez interior que le permitió mirar de frente a su pasado sin temor, sin vergüenza, sin la presión de encajar en una narrativa mediática. Su revelación, aquella que sacudió al mundo del espectáculo latino, no nació de una crisis, ni de un arrepentimiento tardío. Nació de la comprensión plena de quién ha sido realmente durante toda su vida. Un hombre que ama intensamente, que siente profundamente, y que, después de medio siglo, por fin encontró el valor para hablar del amor que lo marcó para siempre. Durante décadas, Montaner ha sido reconocido como una figura coherente, espiritual, familiar, respetuosa, profundamente unida a la fe y a los valores tradicionales. Por eso, muchos se preguntaron si esta confesión podía contrastar con la imagen perfecta que el público tenía de él. Pero él mismo lo aclaró. La verdad nunca contradice a un hombre, lo define. Para Ricardo, hablar del amor de su juventud no significa renunciar a su presente, ni minimizar su vida actual. Es una forma de honrar la historia que lo llevó a convertirse en el artista y en el hombre que es hoy. Su fe lo llevó a comprender que el corazón humano no se divide en compartimentos rígidos. El amor no es matemático, no es lineal, no es racional. Uno puede amar profundamente en distintas etapas de la vida, pero siempre hay un amor que deja huella, que se vuelve raíz, que marca la sensibilidad. Ese amor, según sus propias palabras, fue el que vivió antes de la fama. En cuanto la noticia se difundió, surgieron comentarios sobre cómo habría reaccionado su esposa, Marlene Rodríguez, con quien comparte una historia de décadas. Pero las personas cercanas a la familia aseguran que ella recibió la confesión con una serenidad admirable. No lo vivió como una amenaza, ni como una comparación, ni como un cuestionamiento a su relación actual. Marlene sabe que la vida emocional de un ser humano está hecha de capas, de momentos, de caminos que se cruzan y se abandonan. Ella entiende que ese amor antiguo pertenece a una época distinta, a un joven distinto, a una vida distinta. Ricardo lo explicó así: mi presente es mi hogar, mi pasado fue mi escuela. Sus hijos, Eva Luna, Mau, Ricky y el resto del clan creativo, también entendieron que se trataba de un acto de transparencia emocional, no de nostalgia destructiva. La familia Montaner siempre se ha caracterizado por su comunicación honesta, y eso permitió que esta confesión no generara tensión, sino reflexión. Para comprender la magnitud de esta revelación, basta escuchar, con atención renovada, su repertorio musical. Durante años, los críticos se preguntaron, ¿por qué las canciones de Montaner están impregnadas de una nostalgia tan particular? ¿Por qué incluso en sus himnos más felices hay una sombra de melancolía? Ahora la respuesta es evidente. Canciones como Me va a extrañar, Yo que te amé,
Están enamorados. Será la cima del cielo. Adquieren un nuevo significado cuando se conoce la historia que las inspiró emocionalmente. Montaner nunca escribió explícitamente para aquella mujer, pero ella estaba en su manera de ver el amor, en su forma de cantar, en su sensibilidad artística. Él mismo lo confesó. No hay una sola canción que no haya pasado por el filtro de lo que aprendí con ella. Ese aprendizaje, la entrega, la pérdida, la esperanza, se convirtió en la columna vertebral de su obra. Tras la confesión de Montaner, el público comenzó a especular. ¿Está viva? ¿Tiene familia? ¿Sabe que Ricardo habló de ella? Pero él se mantuvo firme. No voy a revelar su identidad. No quiero convertir su vida en titular. Su silencio no es evasión, es protección. Lo único que insinuó fue que, muchos años después, la vio entre el público en uno de sus conciertos. Un instante fugaz, un destello que apenas duró unos segundos, un recuerdo que se quedó grabado para siempre. Él no dijo si hablaron, no dijo si fue real o un espejismo emocional, solo dijo, la reconocí en su mirada. Y ese detalle basta para comprender que ella sigue ocupando un lugar simbólico en su memoria. Esta frase, repetida por los medios de toda Hispanoamérica, es la síntesis perfecta de su revelación. A los 68 años, Montaner ya no necesita proteger su imagen pública. No necesita esconder fragilidades. No necesita encajar en expectativas ajenas. Finalmente se permite ser completamente humano. Él explicó: no confieso este amor para cambiar mi presente, sino para entender mi pasado. Es una distinción esencial. No se trata de un regreso emocional. No se trata de nostalgia destructiva. Se trata de aceptar que, en la vida, hay un amor que te enseña y otro con el que construyes. Y ambos pueden ser verdaderos. Tras su confesión, miles de fanáticos compartieron sus propias historias. Amores que dejaron atrás, amores que no pudieron continuar, amores que marcaron para siempre. Montaner, sin proponérselo, abrió una herida emocional universal y también abrió una puerta de sanación colectiva. Sus seguidores encontraron en sus palabras la valentía para admitir sus propias verdades. Descubrieron que no es traición aceptar que hubo un amor inolvidable, que la vida no siempre elige por nosotros, que a veces amar significa perder, y que perder no borra la belleza de lo vivido. La confesión de Montaner se convirtió en mucho más que una noticia. Fue un espejo emocional para millones de personas. Esta pregunta, que surgió en entrevistas, redes sociales y foros de debate, encontró una respuesta clara en las palabras del propio artista. El amor de tu vida no siempre es la persona con la que construyes tu vida. Con esa frase, Montaner redefine una de las mayores creencias del romanticismo moderno. Para él, la vida humana es demasiado amplia, demasiado compleja, demasiado rica para reducirla a un solo amor absoluto. La persona con la que compartes tu vida puede ser tu compañera ideal, tu equilibrio, tu hogar, pero también puede existir un amor previo, breve, intenso, formativo, que deja una huella imborrable. Ese fue el suyo. La historia que acabamos de descubrir, desde los momentos de silencio más profundos de Ricardo Montaner hasta la confesión que decidió revelar a los 68 años, no es simplemente la crónica de un amor perdido, ni tampoco la mera anécdota emotiva de un artista que, tras décadas en el escenario, decide reflexionar tardíamente. Esta historia, en su esencia más profunda, es un recordatorio de lo que significa ser humano. Sentir, amar, equivocarse, avanzar, mirar atrás con gratitud y, en definitiva, comprender que cada capítulo, incluso los dolorosos, nos define. La confesión de Montaner no altera su legado musical. Al contrario, lo enriquece. Resignifica canciones que han acompañado a toda una generación. Canciones que se han convertido en la banda sonora de historias de amor, separación, reconciliación y esperanza. Ahora entendemos por qué sus letras son tan poderosamente conmovedoras.
porque nacieron de una verdad vivida, no de una verdad inventada, de una herida que nunca sanó del todo, pero que tampoco destruyó nada. Al contrario, lo transformó en el artista que todos conocemos. A sus 68 años, Montaner nos enseñó que nunca es tarde para reconocer lo que sentimos. Nunca es tarde para atesorar un recuerdo que nos ha moldeado. Nunca es tarde para aceptar que el amor no siempre se vive de una sola manera. Que hay amores que construyen hogares y amores que forjan almas. Y ambos son valiosos. Ambos son hermosos. Ambos merecen ser recordados. Esta confesión, sin escándalo, sin revelar nombres, sin intención de generar controversia, abrió una puerta emocional que pocos artistas se atreven a cruzar. Nos muestra que detrás del ídolo, detrás de la voz, detrás del ícono latino que ha llenado estadios durante más de 40 años, hay un hombre que también ama en silencio, que también pierde, que también llora, que también guarda recuerdos que aún brillan con fuerza incluso con el paso de los años. En el mundo del espectáculo, donde las máscaras, las imágenes artificiales y las historias inconclusas suelen reinar, la transparencia de Montaner es un don excepcional y preciado. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, los amores que dejamos atrás, los caminos que elegimos, los sacrificios necesarios para seguir adelante y la belleza de aceptar que ninguna vida es perfecta, pero todas pueden tener un profundo significado. Quizás esa sea la lección más poderosa que ofrece esta historia. Ninguna vida está exenta de heridas. Ningún arte está exento de recuerdos. Ningún amor está exento de consecuencias. Sin embargo, cada experiencia es valiosa, porque cada persona, cada emoción, cada despedida, forma parte del mapa interior que nos define. Si has leído hasta el final de esta historia, significa que, como nosotros, te conmueven las historias reales, las confesiones que rompen el silencio, y las vidas que nos enseñan algo más allá de las apariencias. Por eso quiero invitarte a seguir formando parte de esta comunidad. Si te gustan las historias profundas, conmovedoras y reveladoras sobre artistas, celebridades y figuras icónicas, si quieres comprender no solo su fama, sino también su humanidad, si disfrutas del análisis detallado, la narración y las revelaciones exclusivas, entonces este es tu lugar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Activa las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos una nueva investigación o una historia conmovedora. Deja un comentario contándonos qué parte de la historia de Montaner te impactó más, o si también tienes un amor que te ha marcado. Comparte este video con quien necesite escuchar estas maravillosas reflexiones sobre el amor, el pasado y la madurez. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, con una profunda conexión con las personas, la narrativa y la emoción. Este canal existe para iluminar las historias verdaderamente importantes, historias que trascienden el ruido mediático y nos recuerdan que, en última instancia, todos somos seres humanos en busca de significado, amor y conexión. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Gracias por su amabilidad. Y recuerden, la vida continúa. El amor continúa. Y las historias nunca terminarán mientras haya personas dispuestas a contarlas,